Morraleros y morraleras, la caza es vida. El morral del cazador. Muy buenas y bienvenidos una semana más a vuestro programa cinegético semanal. Bienvenidos al Morral del Cazador número 322. Inauguramos el mes de mayo, que si abril y marzo hubieran sido lluviosos, habrían hecho a mayo pues florido y hermoso. Pero como bien sabéis todos, esta primavera está siendo pues una de las más secas de los últimos años y que, como ya hemos comentado en morrales anteriores, está afectando e incidiendo directamente a la mayoría de ungulados, cambiando sus hábitos para esta época del año y por consiguiente su caza y sus recechos. Y mes de mayo que da el pistoletazo de salida para los partos de corzos, venados, gamos, cabras, muflones, las polladas de perdices, de las codornices, de las palomas. Bueno, ya veremos también cómo viene este año en general la cría y de qué manera afectará el crecimiento de los mismos, sobre todo de los ungulados, ante la falta de un buen alimento, de buenos pastos y de agua. Ya lo iremos viendo. Y fin de semana importante el que tenemos por delante, con dos grandes movilizaciones de la Marea Naranja en Valencia el día 6 y en Logroño el día 7, manifestaciones bajo el lema de sí a la caza y por esa lucha de nuestros derechos, esa lucha por cazar y por tener esa libertad, ¿no? Manifestaciones muy importantes dada la cercanía de las elecciones municipales y autonómicas, ya que esos 800.000 votos del sector cinegético que nos reunimos en Madrid el pasado 20M, tiene que dar mucho que hablar en las urnas y los partidos políticos lo saben. Así que o nos escuchan o nos escuchan, y la caza también votan. Igual que ahora, pues el Ministerio de Transición Ecológica y la Agenda 2030 le ha dado por derribar pantanos y embalses que llevan años y años creando ecosistemas y dando de beber, abasteciendo tanto a poblaciones de animales como de personas, de humanos. Además, sabiendo los ciclos de lluvia y de sequía que sufren y que se van alternando en España, los pantanos y los embalses tienen más sentido que nunca. Bueno, tenemos un gobierno y unos ministerios que ya sabemos que no tienen muchas luces, por no decir ninguna, y que quieren cargarse todo lo que tenga que ver con el mundo rural, todo lo que suena a España. Pues ya lo sabemos, es de vergüenza la clase política que tenemos. Así que por eso digo que la caza también vota. Es de vergüenza la clase política que nos gobierna, más bien que nos ordena, porque esto sí que es una auténtica dictadura. Así que desde el Morral todo nuestro apoyo para todas esas comarcas que están en el punto de mira del Ministerio de Transición Ecológica y quieren acabar con ellos, que aquí tienen su altavoz y su defensa. Y dicho esto, ¿qué os he preparado para hoy? Pues como siempre, nos vamos a ir ahora mismo con Jorge Rey para saber el pronóstico del tiempo para los próximos días. Veremos cómo se presenta el mes de mayo y posteriormente nos iremos a la sección de Hans Todo Montería. Hoy con Borja Castrillo, que nos trae varias ofertas cinegéticas tanto de caza menor como de caza mayor. Luego daremos un repaso a las noticias de la mano del portal CazaWorld. Y para cerrar el morral de hoy, pues una tertulia súper interesante y de máxima actualidad, como es el tema de las garrapatas. Vamos a hablar con el veterinario y profesor de facultad Víctor Lizana sobre las enfermedades que pueden transmitir las garrapatas, sobre todo de la fiebre de Crimea-Congo, los diferentes tipos de garrapatas, las zonas de mayor densidad, prevención y cómo actuar en caso de tener garrapatas enganchadas tanto en nosotros como en nuestros perros. También comentaremos todo ese ciclo que tiene la garrapata y cómo actúa como vector para transmitir diferentes enfermedades. Una tertulia súper interesante que de verdad os recomiendo que no os perdáis, ya que es un problema que nos afecta a todo el país. Y poco más, que saludamos a los amigos y amigas que nos escuchan desde las diferentes redes sociales como Facebook e Instagram, o desde las plataformas como Spotify, iVoox, Google Podcast, Amazon Music, Podimo y Audible. Plataformas desde las cuales nos podéis escuchar y os podéis suscribir al Morral cada semana. En cuanto yo suba el capítulo nuevo, pues os saltará la notificación de que ya tenéis disponible un nuevo episodio.
Saludamos, como no, a todos los oyentes desde el Valle de Toranzo, en Cantabria, que nos escuchan desde la cadena Filim, en el 107.6 del FM, y a los amigos de la Montaña Leonesa, que nos escuchan desde la radio Montaña Leonesa. Y sin más, nos vamos al tiempo con Jorge, después a la sección de Hans con Borja, y después a las noticias. Y ya sabéis que si parpadeáis os lo perdéis, porque esto es caza en estado puro. Hola, hola, hola a toda la gente del mundo rural. Somos Armería La Gacela y estamos situados en Ávila. Nuestra actividad principal es caza, pesca e hípica. Nuestro teléfono de contacto es 639 60 10 93. Nuestro WhatsApp 65869 3101. También tenemos página web armerialagacela.com, donde pueden consultar o incluso enviarnos un correo de enlace, que es armerialagacela@hotmail.com. Aquí estaremos para cualquier duda o aclaración, y muy buena temporada y buenos días de caza a todos. El morral del cazador. Bueno, morraleros, y como todas las semanas vamos con nuestro hombre del tiempo, vamos con nuestro Jorge Rey y su organización meteorológica tradicional, con la que nos hace esas predicciones para los próximos días. Y aquí seguimos, secos. Jorge, muy buenas y bienvenido al Morral de nuevo. Buenos días a todos, ¿qué tal estáis? Pues eso, secos, hijo. ¿Qué te voy a decir? Bueno, la verdad que temperaturas veraniegas y además agua que se sigue necesitando, ¿no? Sí que es verdad que anteayer llegó algo a zonas del Cantábrico, sobre todo a áreas de Galicia, Asturias, algunos puntos del oeste de Castilla y León, incluso a zonas también de Cantabria, pero por lo general pues efectivamente se sigue necesitando agua y realmente necesitamos una borrasca que profundice en España y que realmente se diga, joder, ¿no? Pues sí que está lloviendo, ¿no? Está regando bien, sí, pero es verdad que llevamos el jueves y hoy, que ha entrado algo de lluvia por el norte, lo que tú dices, Galicia y Asturias, pero también el miércoles han estado en el norte, en Bilbao, a 30 grados, ¿eh? Sí, y en zonas de Asturias igual, que me han escrito a mis amigos que me han dicho, dice, estamos como en pleno agosto. Sí, no, la verdad que sí. De hecho, bueno, pues vemos completamente cómo es así, el que el verano se nos adelantaba para el mes de mayo. Ahora a partir de estas fechas, ¿no? Y por otra parte, bueno, sí que es verdad que la semana pasada, más o menos, sí que hemos tenido alguna también llegada de más borrascas, lo que pasa que efectivamente han afectado sobre todo a zonas del norte. Bueno, y de hecho me gustaría destacar, porque yo, que soy de la provincia de Burgos, aunque no ha sido aquí de donde en mi pueblo, ha sido hacia áreas más del sur, pues más hacia Lerma, en vez de más hacia Burgos, pues más hacia el sur, ¿no? Sí, bueno, más hacia Segovia. Sí, bueno, más hacia el sur de Burgos. Realmente en Segovia no sé si habrá llegado a pasar algo, hacia Valladolid o tal, pero lo que sí que puedo decir es que en zonas de Burgos, sobre todo hacia el sur, hemos tenido granizadas que incluso han dejado coches abollados, han dejado cosechas perdidas, con lo cual pues también han llegado en algunos puntos tormentas bastante fuertes. Y de hecho me gustaría recalcar una cosa, porque es que lo que he dicho es que realmente necesitamos una borrasca que profundice más, ¿no? Una dana que llaman, que profundice más. Bueno, al final dana pues es una borrasca aislada, ¿no? De la configuración general. Y realmente eso va a ocurrir esta primera quincena de mayo. Bueno, pues es verdad que aunque esto puede seguir dando muchas vueltas y no se ve claro que pueda llegar a profundizar tanto en España como para quedarse unos cuantos días, lo que sí que se ve es que de alguna forma sí que profundiza una borrasca que nos va a traer tormentas que de hecho podrían ser incluso en algunos puntos fuertes. Y por lo general, en cuanto a precipitaciones, acumulaciones, pues lo más importante se quedará en zonas del norte, donde incluso podrían llegar a superar los 50 litros en algunos puntos, ¿no? Sí, pero lo que vas a decir, que se va a quedar prácticamente en la zona norte, la cornisa cantábrica, ¿no? Sí, a ver, principalmente sí que es verdad que llegarán tormentas, aunque no tan fuertes, pero podrían llegar algo de tormentas a áreas
más hacia como Extremadura, incluso a zonas del centro, pues por ejemplo provincias como Salamanca, Ávila, y en ese sentido, ¿no? Pero claro, por lo general lo más importante en el norte. Realmente una borrasca que pueda profundizar con más fuerza, pues podría ser un poco más adelante. De hecho, sí que me gustaría destacar un poquito más a largo plazo que hacia el 9, 10 o por ahí otra vez nos volvería otra borrasca que vuelva a traer bajada incluso de temperaturas y que pueda traer nieve. ¿9-10 de mayo o de junio? No, de mayo. De mayo. Sí, O sea, sí, de este mes. que estás hablando de la próxima semana, vamos. Sí, de este mes, de 9 de mayo por ahí. Sí. Efectivamente, la próxima semana. Cuando podríamos tener una bajada de temperaturas por una borrasca de norte que incluso pueda traer nevadas a los Pirineos, no de mucha importancia, pero bueno, algo de nieve a los Pirineos, y asimismo algo de lluvias, pero otra vez a lo mismo, ¿no? A áreas del norte, aunque luego sí que es verdad que podrían llegar a zonas del Mediterráneo, sobre todo áreas de Cataluña, incluso Islas Baleares, y sí que es verdad que en cierta forma esto nos va a beneficiar. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es que se va a aislar una borrasca hacia el Mediterráneo. De esta forma, un poco más a largo plazo, lo que podría causar es que empiecen a llegar a España más borrascas que puedan ir profundizando un poquito más cada vez. Y de hecho, puede ser que quizás sobre todo se note más hacia la segunda quincena, ¿vale? Pero por lo general, en cuanto a precipitaciones acumuladas de lo que viene siendo la primera quincena de mayo, sobre todo se ve lo más importante hacia el norte, como ya hemos explicado, y de cara a la segunda, este movimiento que hay de aislarse borrascas podría provocar al final aislarse borrascas, sobre todo hacia zonas más de Italia, por ahí, porque, como hemos dicho, pues esta primera quincena rozaría, pero no acabarían de entrar a España por completo. Pues lo que sí que al final acabaría pasando es que ese movimiento provocaría que hacia la segunda quincena sí que puedan entrar más de lleno esas borrascas. De hecho, añadir un dato, y es que en Italia, Suiza, Francia incluso, y luego también si nos vamos hacia Grecia, bueno, países de esa zona, pues vemos como hace unos meses, por enero, por ahí, mientras incluso aquí en España estaban cayendo esas lluvias fuertes que cayeron hace diciembre, más o menos, pues allí estaban viendo que incluso el mismo canal de Venecia que no tenía agua. Y ahora, por ejemplo, sin embargo, lo que están es esperando la llegada de lluvias muy intensas, sobre todo también sumado a estos calores, y que se va sumando también temperatura al Mediterráneo, ¿no? Claro. Y claro, el tema está en que a España pues no la acaban de llegar. Eso pues es por un anticiclón que se sitúa sobre la península ibérica, que, como digo, hacia la segunda quincena pues el movimiento tenderá a invertirse. Que hay muchas probabilidades de que el borrasca le gane la partida al anticiclón. Siendo las borrascas las que lleguen luego a España y pudiendo dejar tormentas que, aunque ya se está viendo esta primera quincena de mayo, pues puedan ser también durante la segunda quincena de una manera, podríamos decir agresiva o fuerte. Bueno, perfecto. ¿Qué te parece si para mediados finales de mayo, ya para cuando estemos terminando el mes de mayo, ya empecemos a hacer un pronóstico más de cómo va a ser el verano, según las témporas y según las cabañuelas, ¿vale? Claro. Porque yo creo que es importante también a ver cómo vamos a afrontar el verano, sabiendo que bueno, pues que estamos en verano y que va a hacer calor, pero dentro del calor, pues a ver lo que se puede sacar, y que luego las cabañuelas vosotros las hacéis en el mes de agosto, ¿no? Bueno, depende. Yo, pero en mi caso también, pero luego utilizo más meses. Bueno, uso luego también, añado información. Tus trucos, ¿no? Tus trucos. Sí. Digamos que es el método que yo uso desde este verano de 2022, desde el último verano, pues es un método propio, es decir, desarrollado por mí, que se basa al final en las cabañuelas y en cosas que, pues, más o menos se sabe que existen. Pero lo que pasa que, pues me he dedicado este pasado verano a desarrollarlo y a hacer un estudio exhaustivo sobre ello. Y al fin y al cabo, de alguna manera u otra, pues se sigue siempre haciendo el estudio, ¿no?
Fenomenal, muy bien. Pues nada, lo dicho, nos lo preparamos de cara al final de mayo para hacer ese avance del verano y bueno, pues como todas las semanas habrá que acabar con un refrán, ¿no? Pues mira, efectivamente, de hecho, la verdad que siempre hay para elegir, pero este viernes, que es 5, pues no tenemos refrán de 5 de mayo, así que vamos a tirar por lo general con uno de mayo, Venga. que nos dice: rocío y fresco en mayo, dan vino a la viña y hierba al prado. Pues oye, pues es verdad. Y a mí me ha pasado de tener en mayo rocío en el campo, ¿eh? Lo que Sí, sí, pasa es sí, que sí. este año, como hay tan poca humedad, porque lo tiene todo, se ha evaporado todo, pero bueno, a ver si se arreglara la situación de cara a lo que tú has dicho, a las Sí. viñas y a todo lo que depende de la agricultura, la ganadería y el campo, que al final, pues es verdad que la comida, yo siempre lo digo, tiene más fácil solución porque al final el heno se puede comprar, la paja se puede comprar, los tacos se pueden comprar, el pienso se puede comprar, pero el agua, amigo, también se puede comprar, pero no tiene tan fácil acceso como la comida No, y está claro, es muy necesaria. Y es está como yo claro. digo, sin comer un animal puede estar 2 o 3 días sin problema. Sin beber, en verano, a esas temperaturas, un animal no lo Sí, a ver, aguanta. lo que está claro es que sabiendo la pluviometría que tiene este país, pues oye, habrá que saber explotar al máximo los recursos de agua que tenemos y vamos, la correcta gestión de ellos. Claro, efectivamente, efectivamente. Así luego pues resulta que tenemos sequía y quieren derribar los pantanos, aunque no tengan mucha utilidad algunos, pero siempre crean Sí, ¿no? biodiversidad. Y a ver, o sea, todo el agua que al final sale al mar desde los ríos, pues anda que hay mucha agua que no se podría inventar Totalmente, mucha cosa para reutilizarla. O sea, ahora mismo anda que no hay litros y litros echándose al Mediterráneo o al Atlántico que podrían ser utilizados de otra forma. totalmente, totalmente, Jorge. Muy bien, pues el que quiera saber más, toda la actualización en tu página web de la Organización Meteorológica Tradicional, Eso que, es. que es www. O meteo.es y también a través de mis redes sociales, en general estoy en todas, pues como el tiempo con JR. Fenomenal, Jorge. Pues feliz fin de semana Igualmente. y buenísima semana. Hablamos dentro de 7 días. Venga, un saludo a todos. Un abrazo, hasta la próxima semana. Chao. El morral del cazador. Bueno, morraleros, y antes de irnos con la tertulia de cada semana, hoy toca sección de Hans y lo hacemos de la mano de Borja Castrillo, que nos va a acercar, bueno, pues cualquier oferta cinegética que queramos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional y con toda la garantía Hans. Borja, muy buenas y bienvenido de nuevo a tu casa, ¿cómo estás? Muy buenas, Javier, muchas gracias. Pues todo en orden, con mucho lío, como podrás comprender, entre cortos, próxima temporada y demás. Ya sabes que esto no para, pero bueno, bien contentos. Sí, hombre, es verdad que no tenéis esa presión de la temporada montera, ¿no? De monterías diarias, monterías todos los fines de semana, pero ahora tiene también mucho trabajo, tema de corzos, cabras montesas, preparar descastes, media veda, e incluso ya supongo que estáis preparando la próxima temporada, ¿no? Pues sí, efectivamente, preparando la siguiente temporada y sin dejar de lado los coletazos que nos quedan de los machos monteses, efectivamente. Por supuesto, ya todo el tema de los descastes, la media veda, algún permiso de arrui, por ejemplo, que tendremos por daño y demás. El campo no cesa, la actividad energética tampoco, y nosotros pues aquí con mucho lío siempre, ya lo sabes. Muy bien, bueno, pues cuéntanos qué ofertas nos tenéis para esta semana. Pues hoy sorpresa, a ver, sorpréndeme. Pues mira, te traigo un poquito de todo, una especie de mix. Muy bien. Pues bueno, pensando en la temporada que viene, pensando en lo que podemos hacer ahora mismo, pensando en esos días de verano que todos tenemos algo libre y a veces no sabemos qué hacer. Vale. Así Un que si te variadito de parece caza empezamos mayor y de caza menor, ¿no? Efectivamente, tenemos de todo. Si te parece empezamos por Marruecos, Muy que bien. te prepara un paquete de tórtolas en Marruecos, que oye, yo creo que es un planazo en verano. Como te he dicho, yo creo que todos tenemos, aunque sea 3 días libres,
en vacaciones y, oye, es una oportunidad excelente para escaparse y pasarlo bien sin irte demasiado lejos de casa. No, eso desde luego. Y dado que aquí ya llevamos, creo, camino de 3 años que no las podemos cazar, pues el que quiera acercarse a Marruecos y cazarlas, pues lo puede hacer, ¿verdad? Así es, así es. En este caso es un paquete que tiene un coste de 2.350 euros ¿Mm? y son 3 días y 4 noches en pensión completa. Ujú. Además, ya sabes cómo son los hoteles en esas zonas de Marruecos, que por muy poquito dinero puedes conseguir algo que realmente vale la pena. Hablamos de hoteles de 4 o 5 estrellas, con su piscina, pues bueno, con la comida que es una barbaridad, todo lo que te ponen allí. Sí. Y luego, por supuesto, con la tremenda densidad de tortolas que hay allí. Sí, vamos, es una auténtica gozada el poder ir a Marruecos y ver, y envidia que nos da muchas veces por el tipo de agricultura que tienen, la densidad de tórtolas y en general de caza menor de perdices que tienen también. Tienen una agricultura como aquí hace 50 años, no tan agresiva como la que tenemos aquí en Europa, y la verdad es que, bueno, pues se nota en la densidad de animales y en este caso de tórtolas que estamos hablando. Claro, efectivamente, yo creo que es un planazo, además sin necesidad de coger un avión, porque solo tienes que bajar, coger el ferry. Nosotros nos encargamos de todo el papeleo, de pues todo lo que es las tramitaciones de la aduana, de las armas y demás. Y luego, pues ya te digo, te incluye 3 días de caza, las 4 noches en el hotel de 4 estrellas, todos los guías, todos los transportes, todos los desplazamientos. O sea que está Lo único incluido que todo eso en no... el precio. Todo eso estaría incluido en el precio, pues todo el tema de licencias, seguros, permisos de armas marroquíes, todo lo que puedas necesitar. Vale, lo único que no estaría incluido, pues como siempre en todo este tipo de paquetes, los billetes de avión, que es algo que puede variar mucho, depende de cuándo se Coja, sí. contraten, y luego los cobradores de los pájaros y los cartuchos. Eso es lo único que va aparte. Los cartuchos, y además, yo no sé si habrá opción de llevarse los cartuchos desde aquí, porque sé que en Marruecos están muy caros los cartuchos. Efectivamente, allí estamos hablando de que en este caso el cajón te sale en 145 euros y más barato desde luego que nos está costando muchísimo encontrarlos. No sé qué tendrán los cartuchos en Marruecos, que son imposibles de encontrar a un precio asequible. Bueno, al y final... viendo cómo se están poniendo en España, imagínate en Marruecos. Sí. Pues la verdad es que está muy bien. 3 días, 4 noches, pensión completa, con todo lo que nos has dicho incluido, días de caza, licencias, armas, menos cartuchos, todo incluido. Y la verdad es que, bueno, pues aquí al lado de casa, pues por un precio que la verdad es que está fenomenal. Yo creo que es una oferta estupenda. Yo diría que sí, para escaparse un grupete de amigos y echar ahí 3 ditas en Marruecos, pues oye. ¿Qué fechas son las que... ¿Desde qué fecha se puede hasta cuándo? Pues esto podemos empezar a ir desde junio y se puede los fines de semana. Te diría que son viernes, sábados, domingos y los lunes. Siempre. Hasta finales de agosto serían en este caso los permisos que tenemos o las fechas que tenemos nosotros disponibles con las expediciones que tenemos abiertas ahora mismo. Fenomenal, muy bien, pues bueno, pues primera oferta realizada. Más ofertas. Pues mira, te traigo también un rececho de jabalí medallable en Valencia. Muy bien. Vale, esto es una gran oferta, además, pues como muchas de nuestras ofertas, una oferta testada por nosotros, en las que, bueno, en una finquita en la que ha estado un compañero que ya le conocéis, que es Miguel Peraíta, en más de una ocasión. Ajá. Y ha sido siempre un éxito rotundo. Entonces, bueno, pues seguimos pensando, vamos, yo tengo la cabeza puesta en el verano, en estas esperitas que hacemos en verano, o estos recechitos a primera hora que se pueden hacer. Pues bueno, porque en este caso es rececho de jabalí medallable, pero por supuesto se puede hacer en espera sin ningún problema. Y a quien no le gusta una esperita en verano, tranquilamente, pues oye, con la fresca y sobre todo en una finca como esta, son 800 hectáreas, con una garantía total y absoluta, porque es una finca que se gestiona durante todo el año y donde solo se abaten jabalíes de mínimo 5 años de edad. Por lo tanto, pues eso nos permite ofrecer una garantía total de que va a ser un animal grande. ¿Y el precio? Estos serían 2.390 euros y aparte el día de caza serían 150 euros. Ya te digo, es una finca pues de un terreno más bien llano, con pinos, con varios claros, una finca muy cuidada, muy cuidada. Es una finca solo con machos,
Entonces, para aquellos que quieran hacerse con un ejemplar grande y no se quieran ir a sitios como Rumanía, Turquía, yo diría que son equiparables los que tenemos nosotros en Valencia, sin duda. Y además, bueno, está asegurado el abate del animal, al 100%. Garantía 100%, sí. Fenomenal, muy bien. Que ya sabes, como siempre hablamos del indio y la flecha, pues bueno, y así el indio no le da, pero bueno, por lo menos oportunidades no van a faltar. Eso y es. sobre todo oportunidades animales muy grandes. Eso es. Fenomenal, muy bien. ¿Más ofertas? Pues mira, te traigo ya que estamos hablando del verano, después del verano que viene la temporada general, la tan ansiada temporada general, Sí. pues estamos recibiendo algunas ofertillas ya de caza en mano, en este caso, pues Mira, de muy perdiz. bien, muy bien. Además es que la gente de caza menor también van planificando su temporada de caza como la de los monteros, ¿no? Buscando las mejores zonas o las mejores épocas, pues para poder ir con los amigos o en solitario a la caza en mano o al salto. Muy bien. Efectivamente, toda esta gente que a lo mejor por lo que sea no tiene su tarjeta de temporada en un coto con amigos, pues también tienen esa oportunidad de ir mirando diferentes cazaderos según lo que estén buscando, para ver si a lo mejor podemos hacer media acción o para coger unos días sueltos. En fin, pues bueno, hay gente que lo tiene más fácil, gente que lo tiene más difícil y cazaderos como este nos permiten, pues bueno, ofrecer esa flexibilidad de cuando uno tenga un huequito poder escaparse. En Fenomenal. este caso, pues es en Toledo, ¿de acuerdo? Es caza en mano para grupos de más de 3 personas. Ajá. Que para ir con una cuadrillita a lo mejor de 4 o 5 cazadores, con los perros y con un cupo de 7 piezas. Cupo de 7 piezas, que pueden ser a lo mejor 4 perdices y 3 conejos, o 7 perdices, o 6 perdices y un conejo, o 6 conejos y una perdiz, ¿no? En este caso hablamos de perdiz. Solamente de perdiz. Muy bien, muy bien. Luego, como siempre te digo, nosotros tenemos completa flexibilidad. Si hay alguien que quiere venir a cazar y necesita a lo mejor un cupo diferente, o saber cuáles son los precios fuera de este paquete para batir otras especies como puede ser el conejo, pues oye, nosotros ya sabes que lo preparamos completamente personalizado. En este caso son 225 euros, 7 perdices, y habría que pagar entre todo el grupo 70 euros de propina, para ¿no? un guarda o guía que les va a acompañar durante toda la jornada. Bueno, pues muy bien, muy buena oferta y la verdad es que está muy bien de precio, ¿eh? 225 euros, 7 perdices. Lógicamente Pues sí, no es la verdad, perdiz salvaje, como pero bueno, pues oye, para ir de vez en cuando y te entretienes y el perro le pones a punto, de maravilla. Sobre todo es efectivamente para disfrutar de la caza con el perro, y en este caso son cotos en los que no es caza sembrada en el momento, sino que es caza que se va repoblando, y así la perdiz pues va cogiendo cierta bravura, Sí. que bueno, nunca va a ser la autóctona, pero sí es cierto que el arranque es otro y la experiencia no tiene nada que ver, porque muchas veces ya sabes que según las siembras pegan un vuelo y eso no tiene gracia ninguna. En este caso, ya te digo, yo creo que son perdices que pueden valer mucho la pena, que pueden dar mucho juego y que a lo mejor no te lo ponen tan fácil. Los que estén interesados en esta oferta de la caza en mano, ¿cómo la pueden buscar? Y que no llamen por teléfono a vuestro número de teléfono o por WhatsApp, ¿cómo la pueden localizar en vuestra página web? Filtrando por perdiz o caza en mano, Toledo o cómo? Sí, es muy sencillito. Como siempre es entrar en Hunts, seleccionar la categoría de caza y ahí encontrarán nuestra barra de filtros donde pueden seleccionar por especie de perdiz o bien buscar por modalidad caza en mano, ¿vale? O bien seleccionar las dos y eso ya sí que no tiene pérdida. En el caso de que no aparezca, también está el filtro como siempre de país y dentro del país comunidad autónoma, y ahí ya sí que filtrando por perdiz, caza en mano, Castilla-La Mancha en este caso, pues ya seguro que sale ahí de las primeras. Fenomenal, muy bien. ¿Y alguna cosa más que queréis destacar desde Hunts antes de despedirnos? Pues ya que hablamos de la próxima temporada general, comentar simplemente por encima que estamos recibiendo los primeros calendarios monteros. Ajá. Pues bueno, ya tenemos por muchas zonas de España, ya tenemos por Andalucía, tenemos por Ciudad Real, tenemos por Soria, sí. Pues bueno, desde 150 euros hasta, pues bueno, como siempre, monterías más exclusivas en fincas cerradas. Pues bueno, simplemente animar a todo el mundo, a todos los cazadores que nos estén escuchando, que pueden llamarnos o escribirnos
para poder ir preparando sus calendarios monteros personalizados. Fenomenal, muy bien. Bueno, pues hoy con esa oferta de tórtolas, esa oferta de jabalí de medalla de oro en Valencia, las tórtolas en Marruecos, como hemos dicho, y esta jornada de perdiz de caza en mano en la zona de Toledo, que yo creo que seguro que a alguno va a poner bastante interés. Bueno, pues solamente me queda agradeceros una semana más vuestra intervención, vuestras ofertas, recordar el número de teléfono, que es el 91 126 0088, en el que vais a estar cualquiera de los asesores atendiendo el teléfono y solucionando todas las dudas que tengan los oyentes, y luego en el número de teléfono de WhatsApp, que es el 689 654327, ¿verdad? Efectivamente, así es. Muy bien, Borja. Pues nada, hasta dentro de 15 días, a ver si para la semana que charlemos preparamos algo ya de cara a la media veda, tipo tiradas de palomas, que ya me está preguntando bastante gente por las tiradas de palomas, que si Hans no dice nada. Digo, bueno, no os preocupéis. Digo, ya se lo comento yo a los chicos y ya verás como para la siguiente vez que estén en el Morral alguna oferta de palomas nos traen. Puedes contar con ello, vamos, sin ninguna duda. Ya sabes que siempre las traemos en Madrid, en Extremadura, en muchísimos sitios. Bueno, como siempre, para todos los gustos y para todos los bolsillos. Efectivamente. Muy bien, Borja. Pues nada, un abrazo para ti, dar recuerdos a todos los compañeros y hasta dentro de 15 días. Un abrazo fuerte, Javier. Muchísimas gracias. Hasta luego. Y tras charlar con Jorge y con Borja, pues nos vamos a las noticias de esta semana de la mano del portal CazaWorld, el mejor portal donde vais a poder disfrutar de los mejores reportajes y documentales de días de caza para acercar la caza más pura y más real a todos los cazadores. Si entráis en el portal de CazaWorld o suscribís al canal de YouTube de cazaworld.tv, vais a poder disfrutar de varios vídeos, como por ejemplo el de Ismael Tragacete, leyenda viva de la caza, un vídeo documental en el que vamos a poder acompañar al gran Ismael tras las duras perdices de los llanos del Caudillo, y donde vamos a poder ver a ese Ismael más humano y más cercano, y donde da gracias a la caza y a las perdices por haberle llevado a lo más alto. Bien, pues este vídeo y muchos más los podéis encontrar en YouTube, en cazaworld.tv o en www.cazaworld.com, donde también podemos leer que la Asociación Española de Organizadores de Monterías, AEOM, ha abierto el plazo de solicitud de alta para nuevos socios, para todos aquellos organizadores profesionales de caza que quieran formar parte de AEOM. Han sido numerosos los avances conseguidos y los objetivos alcanzados, destacando la reestructuración interna, la consolidación de la asociación dentro del sector cinegético, la defensa de los intereses del colectivo en ASICCAZA y en la ONC, y se está trabajando en la elaboración de un informe económico de pérdidas por decomisos por tuberculosis en la comunidad extremeña. Igualmente se está trabajando en la puesta en funcionamiento del carnet de organizador profesional de montería como documento imprescindible a presentar en la administración si se quisiera solicitar una montería comercial. Aparecen dos cabezas de lobo a la puerta de un ayuntamiento en Asturias como forma de protesta ante la indefensión a la que están sometidos los ganaderos por culpa de los ataques del lobo. El presidente del gobierno asturiano, Adrián Barbón, ha calificado por su parte estos actos como un delito ambiental, cuya investigación ya corre a cargo del Seprona. También es un delito ambiental lo que sufren los ganaderos y no salís ninguno a criticarlo, ni a denunciarlo, ni investigarlo. Esto sí, ¿verdad? Anda, que tendréis que vivir vosotros de la ganadería, de las vacas, como hacen tantos ganaderos en toda España. Cada vez menos, desafortunadamente, pero los pocos que quedan son bravos como ellos solos. Investigadores españoles explican las causas de la plaga de conejos. No hay hibridación, solo tienen hambre. Los autores han asegurado que la plaga de conejos no la han provocado los denominados conejos híbridos, sino que la principal culpable es la disfunción del ecosistema. Artemisan anima a los cazadores a censar codornices y tórtolas a través del Observatorio Cinegético. El Observatorio Cinegético tiene en marcha la campaña de censos de migratorias estivales 2023, que se prolongará hasta el próximo mes de julio, con la tórtola europea y la codorniz común como especies objetivo principales.
La Asociación del Corzo Español pone en marcha la 15ª campaña Proyecto Corcino 2023. Desde la Asociación Española del Corzo han puesto un año más en marcha ya su habitual campaña para evitar que los corcinos que permanecen tumbados en la hierba para protegerse de los depredadores durante las primeras semanas de vida mueran al ser recogidos o tocados por personas que los encuentren. El aumento de la población de corzos tiene como consecuencia que un número creciente de personas encuentren estos corcinos con apariencia de desvalidos, aparentemente abandonados en el campo, y por ello decidan cogerlos para cuidados, con la consiguiente condena a una muerte segura. Arrecal hace un llamamiento a la unidad de los realeros para frenar la amenaza animalista. El presidente de la Asociación de Reales Regionales Arrecal, Felipe Begue, ha hecho un llamamiento a la unidad y solidaridad de los realeros españoles, porque solo de esa unidad, ha avisado, se podrá hacer frente a la amenaza animalista. Así lo explicó Begue en la Asamblea General de Arrecal celebrada en Almazán, donde Begue ha señalado que tras el éxito de la movilización cinegética en 2022, este año habrá que seguir dando batalla contra las leyes de marcado carácter animalista. Y un sorprendente caso de triquinosis se ha detectado en casi una veintena de cazadores ya llegados en León. El brote surgió en la provincia de León esta semana pasada y se ha focalizado en un grupo de cazadores de las zonas de La Magdalena y Tremor, que cazan de forma conjunta por esas comarcas, compartiendo animales en comidas o tras las jornadas de caza. Se está estudiando si se trata de un caso de triquinosis por no haber hecho el análisis de los animales o por el contrario de un fallo a la hora de detectar la triquina en el animal. Morraleros, ¿queréis tener en casa en menos de 48 horas productos naturales de elaboración propia como salchichones, chorizo, lomos y derivados? Bueno, pues tu sitio es Embutidos Clavijo, del campo a tu casa. ¿Pasando por dónde? Por las manos de los hermanos Clavijo. Fabricación de manera tradicional y venta de toda clase de embutidos. ¿Que no puedes salir de casa? No te preocupes, Embutidos Clavijo te lo llevan listo para comer y excelentemente preparado. Y además, si llamáis de parte del Morral del Cazador, os harán un descuento en vuestro pedido. ¿Cómo lo podéis hacer? Muy fácil, llamando al 620 16 51 53 y os atenderán e informarán de todos los productos de los que disponen. Recordad, envíos a toda España en el teléfono 620 16 51 53 y recordad que si llamáis de parte del Morral del Cazador tendréis un descuento en el pedido que hagáis. 620 16 51 53 y no te quedes sin tu lote del mejor y más natural embutido y derivados que podrás encontrar. Embutidos Clavijo, tus embutidos de confianza. Ese duende garrapata que se mete entre la gente y va su gracia y su compás. Con el petate guarreao y su bocina tropea ahí. Desde muy lejos llega un barco. Dicen que lleva 13 años navegando. El Morral del Cazador. Nuevo cargamento, si pan barra mis letras, coge el pan y la canasta y vámonos que lleve. Despacito y con destino a la vara verde, coge el tiempo, salta la reja y vámonos a compás. Si la noche es bandolera, yo quiero verte soñar. Bueno, morraleros, y continuamos con el morral y como os he adelantado hace un momentito en el editorial, vamos a hablar de un tema que nos debe de tener en alerta y hacernos revisar bien y revisar a nuestros perros tras las salidas al campo. Y el tema no es otro que el de las garrapatas. Llevamos unos años con unas densidades altísimas y lo de este año pues no sabemos por qué, pero se están llevando el primer premio. ¿Quiénes de los que nos estáis escuchando no habéis llegado a casa y os habéis dado cuenta de que tenéis alguna enganchada? Bien, pues para hablar del tema ya está con nosotros un buen amigo del Morral, veterinario y profesor de la Facultad de Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera en Valencia, Víctor Lizana. Muy buenas y bienvenido al Morral, ¿cómo estás? Muchas gracias, Javier, por la introducción. Estoy estupendamente y encantado de hablar contigo. Bueno, los morraleros acordarán que estuvisteis con nosotros cuando estuvimos tratando el tema del lince, del proyecto Lynx, ¿verdad? ¿Qué tal va el proyecto?
pues lo concluimos hace ya unos meses, con las conclusiones determinadas y con algunas zonas pues prometedoras para introducir a la especie, sobre todo en la zona de Albacete y interior de la provincia de Valencia, algo también trocitos de Cuenca, donde las poblaciones de conejos pues son muy interesantes y además la gente está pues muy predispuesta y muy ilusionada con la idea. O sea que vamos, la primera parte del proyecto, digamos, ha concluido, pero con muy buenas impresiones y muy buenas sensaciones, la verdad. Sí, y además, bueno, buscamos depredadores de conejos para toda la zona en la que hay sobrepoblación. Lo hemos estado aquí tratando hace un par de semanas y el lince, bueno, pues puede ser un gran aliado. No tanto como el zorro, que la gente se piensa que el zorro caza conejos todos los días y no es tan así. El lince yo creo que sí que es más propenso a cazar conejos todos los días, ¿verdad? Sí, el lince es un especialista en conejos. Se suele decir que el lince cobra un conejo al día, mientras que el zorro es más generalista. Sí. Entonces, pues claro, estamos comparando un animal que es súper específico frente a otro que es mucho más abierto en cuanto a su dieta. Sí. Bueno, pues nada, nos alegramos. Ya sabes que cualquier novedad o cualquier reintroducción o estudio que hagáis sobre el lince al cazador conservacionista nos interesa, por lo cual ya sabéis dónde podéis contarlo. Y nada, vamos a tratar el tema que nos va a ocupar hoy, que es el tema de las garrapatas, que como decía yo en el principio, en la presentación, cada vez hay más. Sí, la verdad es que, bueno, también con esto nos pasa un poco como con el clima, ¿no? Siempre nos parece, cuando llueve, siempre nos parece que llueve más que nunca, o cuando no llueve, que llueve menos que nunca. Entonces, no deja de haber cierta subjetividad en cuanto al tema de las garrapatas, porque parece que cada año tenemos más que el año anterior. Este año, al menos en nuestra zona de Levante, que ha sido un año extraordinariamente seco, bueno, ha sido un año extraordinariamente seco en toda España, sí, pero en nuestra zona específicamente, sobre todo viniendo del año pasado, que fue un año, lo contrario, fue un año especialmente lluvioso. Entonces, el año pasado tuvimos una explosión de garrapatas que fue realmente de temor. Y en comparación con el año pasado, al menos en nuestra zona, estamos un poquito más bajos. Eso sí, la cosa va por barrios y antes, off the record, me comentabas que habías estado en Asturias y que te habías traído unas cuantas compañeras. Sí. Bueno, pues como te decía, la cosa va por barrios y hay zonas en las cuales se están viendo más poblaciones que el año pasado, en otras zonas, como ya te digo, como la mía, algo menos, pero en general sí que es cierto que la tendencia es a que veamos como cada vez más frecuencia, o tal vez nos estamos sensibilizando más y estamos más atentos a observarlas y a darnos cuenta cuando nos están afectando a nosotros o están afectando a nuestros perros. El hábitat ideal de la garrapata es la humedad, le gusta la humedad, ¿verdad? Pues, a ver, es que claro, cuando hablamos de garrapatas las metemos todas en un saco y estamos hablando de una variedad de géneros y de especies tremenda. Entonces tenemos hábitats muy variables. Tenemos a las ixodes, por ejemplo, en España tenemos varios géneros, por así decirlo, más abundantes, ¿no? Como pueden ser pues las ixodes, las Rhipicephalus, las Dermacentor. Entonces tenemos especies muy asociadas a zonas húmedas, como pueden ser las ixodes que te mencionaba, que van a requerir pues estar cerca de cursos de agua, zonas de vegetación y demás. Pero luego estamos viendo cada vez la llegada de nuevas especies y luego nos centraremos en este género en concreto, que son las Gialoma, que son especies puramente desérticas y a las cuales el calor pues les da bastante igual. Vale, entonces aquí tenemos pues diferentes géneros, diferentes especies adaptadas a diferentes ecosistemas y diferentes condiciones climáticas, desde pues una Asturias en primavera hasta Almería en verano, con toda la variabilidad de climas que puede haber por medio, con diferentes géneros y diferentes especies adaptadas a esos nichos y a esas condiciones climatológicas. Fíjate que te lo he preguntado el tema de la humedad porque todo siempre se asocia a los años húmedos, a una mayor explosión, por ejemplo, de mosquitos, año más peor, por ejemplo, para la transmisión de la mixomatosis entre los conejos, sí, porque al final hay una eclosión de mosquitos y son los vectores y al final pues hacen que se propague la enfermedad. Por eso, bueno, pues hay muchas personas, muchos gestores que, bueno, pues por un lado están sufriendo la sequía por el tema de la agricultura, el tema del campo, pues porque hay que estar muy pendiente de rellenar esas balsas artificiales o esos bebederos artificiales para los animales en el campo, pero por otro lado nos dicen que la sequía no le viene del todo mal, por ejemplo, pues
para los conejos en este caso y para las perdices o aves esteparias o aves que son más insectívoras, porque los agricultores utilizan menos fungicidas, menos herbicidas en el campo por culpa de la sequía, y que son años que en principio, ya sabes cómo viene luego, cómo es el tema de la naturaleza, pues en principio le favorece. Sí, estoy completamente de acuerdo. Ahí, en los años más húmedos, lo que vamos a encontrar es, sobre todo, una explosión de mosquitos, como comentabas, o una explosión de pulgas, también muy importantes en la transmisión de la mixomatosis para los conejos. Vamos a encontrar, sobre todo, un gran crecimiento de la vegetación. Ese crecimiento de la vegetación es el que se asocia muchas veces con la supervivencia, con la facilidad de transmisión de muchas especies de garrapatas. ¿Vale? Todas esas garrapatas que están en la vegetación esperando a que pase un potencial hospedador, pues van a tener más posibilidades de engancharse a un hospedador si tienen una cubierta vegetal alta, si tienen una maleza que ha crecido mucho. Claro. Y si además esa maleza las está protegiendo de la insolación, ¿vale? Porque al final las garrapatas también son unos seres sensibles a la exposición directa del sol durante un determinado tiempo y se acaban deshidratando. Entonces, al final, estos años lluviosos o zonas húmedas en las cuales hay un gran desarrollo vegetal, un gran desarrollo de maleza, ahí sí que son años en los cuales tradicionalmente encontramos altas concentraciones y altas poblaciones de garrapatas, efectivamente. También he leído en varios artículos que comentan que uno de los motivos por el cual supuestamente, como hemos estado hablando, pero que tú has dicho que es como el clima, ¿no? Que parece que cada año hay más garrapatas, pero que posiblemente pues haya las mismas, o incluso años más secos como este, alguna menos, pero que se debe en muchos casos al aumento de ungulados, de mamíferos y de animales en general, ¿no? Cada vez está todo más salvaje. Y que eso provoca esa transmisión de un lado a otro o de una comarca a otra de las garrapatas. Pero bueno, yo pienso que sí, pero antiguamente no había a lo mejor tanto ungulado salvaje, pero había mucho animal doméstico que también podría propagar las garrapatas, que las garrapatas llevan con nosotros toda la vida. Efectivamente. Al final lo que estamos viendo es que estamos hablando de ungulados, sean domésticos o sean salvajes, que son un recurso para las garrapatas. Son su nicho ecológico. La garrapata necesita alimentarse de un hospedador cuando son adultas, pues para tener energía suficiente para aparearse y poner huevos, y luego durante las fases inmaduras, bien sean larvas o bien sean ninfas, necesitan alimentarse de un hospedador también para conseguir energía suficiente para mudar y cambiar de fase. Entonces, lo que estamos viendo es que este aumento de ungulados, que es una situación de la cual no veníamos, pues sí que está generando un aumento de la población de garrapatas. Y lo que muchas veces vemos es a los ungulados, sobre todo determinados años, ya te digo que en mi zona este año se me están contando que es algo menos que el año pasado, porque el año pasado fue una explosión descomunal. Entonces lo que vemos es, pues esos son animales muy parasitados. ¿Qué pasa con respecto al ganado doméstico? Bueno, pues que la gente que tiene ganado ya se preocupa de hacer tratamientos preventivos o tratamientos curativos contra las garrapatas en estos animales domésticos que son fácilmente manejables. Entonces, bueno, pues tú haces tus desparasitaciones, tus manejos higiénicos, como toca, limpias la cama donde están los animales y de esa forma consigues bajar mucho las poblaciones. Pero claro, en la fauna silvestre los tratamientos sanitarios son mucho más complicados, que se pueden realizar y se realizan en ocasiones, pero son mucho más complicados de que sean exitosos, por supuesto. Volviendo al tema de las garrapatas, lo has comentado que tenemos varios tipos en la península. ¿Todas tienen el mismo nivel de peligrosidad o hay algunas que son más peligrosas que otras? No, que va, hay muchísimos niveles de peligrosidad. Las garrapatas hay que entender que son animales que se alimentan de sangre, necesitan alimentarse de sangre en todas sus fases para poder mudar cuando son inmaduras o para poder poner huevos cuando son adultas, necesitan alimentarse de sangre. Y las bacterias y virus no son tontas y aprovechan ese comportamiento de las garrapatas para utilizarlas como un transportador. Entonces, las garrapatas es lo que llamamos vectores. Son generadoras o transmisoras de enfermedades vectoriales. Es decir, las garrapatas son el medio de transporte
para un conjunto de bacterias, de virus que van a aprovechar este vehículo para poder llegar hasta potenciales hospedadores que sean animales o personas que son picadas por las garrapatas. Es decir, que por ejemplo, una garrapata se puede enganchar a un animal que tenga una enfermedad, una bacteria, sí. La garrapata se queda con esa bacteria y luego si esa garrapata nos pica a nosotros es cuando viene el problema. Efectivamente. Hay que pensar que las garrapatas no son muy específicas de hospedador. A una garrapata, sobre todo a los estadios adultos, les da bastante igual picar a un ciervo, picar a un jabalí o picarte a ti. ¿Vale? Hay que entender que, así como otros parásitos son súper especialistas, en el caso de las garrapatas pues no lo son. Los piojos, por ejemplo, son grandes especialistas. Los piojos de humanos son piojos de humanos, los piojos de cerdo son piojos de cerdo. Sí. Pero las garrapatas no tienen esta selectividad, no son tan exquisitas y prácticamente cualquier animal, iba a decir cualquier animal de sangre caliente, pero no, hasta las serpientes o los lagartos pueden sufrir picaduras de garrapata. O sea que estamos todos en el menú de las garrapatas, por así decirlo. Sí, fíjate que yo cuando era pequeño nunca había visto una garrapata en codornices, por ejemplo, cazando la media veda, y llevo ya por lo menos 5 o 6 años que algunas sí que me he encontrado, ¿eh? Sí, pues mira, eso es muy interesante porque cuando hablemos después debajo del pico, en la parte de debajo del pico. Son muy típicas, las garrapatas en aves, son muy típicas encontrarlas en la zona de la cabeza, porque es donde tienen más dificultades para rascarse. En otras zonas, la propia ave, durante su acicalamiento, se va a limpiar, se va a quitar esas garrapatas que pueda tener en la zona del pecho, en la zona del final del abdomen, se los va a poder quitar. Sin embargo, en la propia cara, lo va a tener mucho más complicado. Claro. Ahí sí que hay algunas especies que son hábiles y que se rascan con la pata, pero otras pues no tienen esa posibilidad y nos vamos a encontrar específicamente garrapatas en la cara cuando hablamos de aves casi siempre van a estar localizadas allí. Sí. Y hay veces que alcanzan unos tamaños considerables evidentes. Vaya. Bueno, pues mira, si quieres comentamos un poquito el virus que queríamos comentar, que era el de Crimea-Congo y que yo creo que es el que más en alerta nos tiene que tener, ¿no? Sí, actualmente, a ver, estamos hablando de un virus que, el virus, el nombre completo sería, o la enfermedad sería la fiebre hemorrágica Crimea-Congo, que cuando piensas en una fiebre hemorrágica ya la cosa pinta prometedora, sí. Y tiene este apellido de Crimea-Congo porque fue descubierta casi simultáneamente en la península de Crimea, que tan famosa es ahora, y en lo que entonces era el Congo belga. O sea, hay que pensar que los primeros síntomas en humanos de una enfermedad desconocida que generaba algunas hemorragias o algunas hemorragias subcutáneas. No pensemos en grandes hemorragias externas, sí, no. Exactamente, sino pues como moraduras, digamos, o zonas de hemorragias subcutáneas, ¿no? Pues eso apareció en los años 40 en lo que entonces era, ya te digo, parte de la Unión Soviética, en la zona de Crimea, y el virus se consigue aislar a finales de los años 60. Y casi simultáneamente, en lo que entonces era el Congo belga, en los años 50 y también a finales de los 60, se consigue aislar el virus y se comparan y se dan cuenta de que son iguales. Entonces, este virus Crimea-Congo, descubierto en la península de Crimea, descubierto en el entonces Congo belga, son el mismo. Entonces, bueno, si son el mismo virus, de alguna forma han tenido que estar en contacto. Y lo más interesante de este virus es que es un virus transmitido por un género muy específico de garrapata, que es el género Hyaloma. El género Hyaloma, que es una garrapata especializada en sobrevivir en condiciones de mucho calor. Entonces, este año seco pues no le va a perjudicar especialmente. Hablábamos antes de que las garrapatas podían ser muy dependientes de cubierta vegetal y de humedad y demás. No es el caso de esta especie, así que este año para esta especie se le promete muy bien, y porque el hecho de ser una garrapata pues de zonas desérticas o semidesérticas pues, resistente le hace resistente a todos estos factores que serían una amenaza para otros géneros. ¿Cómo es la garrapata? ¿Se diferencia de...? Sí que se diferencia de las demás por cuestiones morfológicas y por cuestiones de comportamiento.
Cuando pensamos en una garrapata, ¿Mm? pensamos en la típica garrapata que está en un matorral esperando a que alguien pase para ¿Mm? irse con él, ¿no? ¿Mm? Esa garrapata que está, pues eso, en una brinda hierba, en un matorral, esperando a que pase el animal que sea o nosotros para engancharse. Sí, para En el subirse caso a de- la ropa o en un animal a la piel y Exactamente. buscar un sitio Y con buscar poco pelo para engancharse. Correcto. En el caso de las Yaloma es un comportamiento completamente diferente y muy interesante. Y es que las Yaloma directamente persiguen al hospedador. Yo me acuerdo de hace unos años, una anécdota que me contaba un cazador, hace 6-7 años, me contaba que él en una jornada de caza, se había parado en la típica construcción de campo que ya está abandonada, pues Sí. se había parado allí a almorzar, se había sentado en una piedra a almorzar, y se había dado cuenta que las garrapatas venían hacia él. ¿Vale? Había garrapatas que iban corriendo por la tierra de alrededor donde él estaba sentado, directamente yendo hacia él. Entonces lo que estamos viendo es que las Yaloma tienen un comportamiento de búsqueda activa del hospedador. Ya no me quedo en el matorral esperando a ver si pasa alguien, sino que estas garrapatas lo que hacen es ir buscando directamente al hospedador. Son unas garrapatas, por tanto, atléticas, por así decirlo. Son unas garrapatas con unas patas bastante largas en comparación con otros géneros. Y además son bastante, invito a la gente a que se meta en internet y lo busque, ¿vale? Porque estas patas tan largas tienen un bandeado granate amarillo, unas franjas rojas y amarillas, por así decirlo, que las hace prácticamente inconfundibles. Ajá. ¿Vale? Entonces son unas garrapatas bastante grandes, rápidas, atléticas y para colmo tienen este bandeado de rojo amarillo que las hace inconfundibles. Bueno, pues bien, porque así ya las podemos tener por lo menos una idea y poder identificarlas al menos, porque es verdad que, por ejemplo, yo lo que te comentaba de que se me habían pegado alguna garrapata cuando había estado en el norte, pero eran garrapatas pequeñitas, ¿no? De las típicas que tú has dicho que hay en zonas de riberas de río, en zonas húmedas con mucha vegetación, pero son garrapatillas muy pequeñitas, ¿no? Que a lo mejor no superan los 2 milímetros, los 2 milímetros, los 2 milímetros, algo muy pequeño. Sí, hay que pensar que también nosotros no solamente somos hospedadores de los adultos, también nos podemos cruzar, y a mí me ha pasado en una ocasión, me acuerdo, en Pirineos, ir paseando por un prado, llegar al borde del prado, llegar a un camino y empezar a quitarme unas garrapatitas que eran como una cabeza de alfiler, muy pequeñas. Esas, sí. En ese caso lo que nos ha pasado es que hemos pasado por una acumulación de larvas. Entonces son larvas de garrapata y ahí te empiezas a quitar y te quitas pues varias decenas de ellas. Entonces pensemos que estamos hablando de diferentes especies de garrapatas y encima de diferentes estadios de las garrapatas, desde estadios muy pequeñitos hasta estadios adultos. En el caso de las Yaloma, estas que os comentaba que son muy atléticas, que persiguen activamente al hospedador y que además se las ve pues muy fornidas, ¿no? Por estas patas largas que tienen y este bandeado, estamos hablando de garrapatas que tienen un origen africano. ¿Qué es lo que te encontraste tú en las codornices? Claro, es lo que te iba a decir, porque es que cuando le has comentado que era de Crimea a Congo, digo, bueno, pues de la zona de África, solamente pues venir en algún pájaro migratorio, alguna ave migratoria. Efectivamente, es que lo que se está viendo, tenemos nosotros un proyecto que estamos trabajando muy intensamente con los compañeros de la Universidad Autónoma de Barcelona y lo que se está viendo y lo que se está haciendo el seguimiento es precisamente de aves migratorias, de aves transsaharianas, de aves que cruzan el Sáhara. Entonces estamos viendo, tened en cuenta que hay millones de aves migratorias. Es lo que te iba a decir. Claro. Tenemos 3 grandes rutas migratorias de África hacia Europa. Una es la península ibérica, otro es el salto a través de la península itárica y el último más oriental sería pues por el Sinaí, por Israel hacia Turquía. Entonces esas son las 3 principales rutas migratorias desde África hacia Europa. Son unas rutas que tienen milenios, están establecidas hace milenios y que son fundamentales para los ecosistemas y para el flujo normal de especies dentro del comportamiento migratorio que tienen estas especies de aves. Y estas especies de aves se han convertido en un transportador de estas garrapatas, sobre todo de estadios inmaduros, de larvas, de ninfas de estas Yalomas, que cuando llegan aquí
pues lo que hacen es llegar, madurar y picar a animales o a personas en Europa. ¿Y la enfermedad la transmiten porque ellas mismas traen la bacteria o porque aquí a lo mejor se pegan a un jabalí o a un venado y luego nos pican a nosotros? Bueno, estamos hablando de un virus, ¿eh? Estamos hablando de un virus, entonces lo que pasa es que la garrapata llega con el ave, llega ya infectada. O sea, la garrapata está trayéndose, en principio está trayéndose el virus desde África. Recordemos ese nombre, Crimea-Congo. Entonces está trayendo el virus desde África. Y aquí lo que va a hacer es picar a un animal, ¿vale? A un animal, en principio a un ungulado. Fundamentalmente va a picar a ciervos, a jabalíes, también puede picar a caballos, a burros, a vacas. Y entonces lo que va a ocurrir es que el animal, el mamífero que ha sido picado, va a tener una fase de viremia, que se llama. La viremia es la multiplicación del virus. Entonces el virus aprovecha las células del animal para replicarse, ¿vale? Aprovecha las células del animal para replicarse y todas las garrapatas del género Yaloma que estén enganchadas en ese animal, que se están alimentando de su sangre, van a adquirir el virus. Madre mía. O sea, digamos que, claro, la garrapata se lo transmite al animal, el virus utiliza al animal para replicarse y todas las garrapatas que tenga ese animal enganchadas se quedan infectadas. ¿Y en los animales les ocurre como a los humanos que pueden llegar hasta morir? Pues sorprendentemente lo que hemos visto es que los animales no muestran ninguna sintomatología. ¿Y cómo puede ser eso? ¿Por la genética? ¿Por ADN? Por una cuestión metabólica, por una cuestión del sistema inmunitario. Claro. No generan, no se ha visto ningún tipo de sintomatología. Es que es curioso, claro, es curioso. De anticuerpos. Sí, buscamos el virus con pruebas de anticuerpos, lo encontramos. De hecho, tenemos algunos estudios que detectan unas exposiciones muy altas de los animales al virus. Sin embargo, no se encuentra, no se sabe de ningún animal con sintomatología. Entonces, presumiblemente, los animales no tienen sintomatología. Sí, además es verdad que ahora ya te puede pasar incluso durante todo el año, pero sobre todo, pues ahora corzos, cabras montesas o cualquier ungulado que se cace en esta época del año, jabalís, arruis, que se cacen por gestión, por sobrepoblación, incluso conejos. Muchos les ves que están infectados de garrapatas hasta arriba y en principio hacen vida normal. Sí, que no les ves que son animales delgados, que no ves que es un animal que tenga mal pelo. Quizás, bueno, a lo mejor en la zona en la que tienen enganchadas las garrapatas sí, pero no son animales que visualmente digas es un animal enfermo. Sí, también va a depender mucho de la cantidad de garrapatas. Yo he llegado a ver animales con auténticas tortas de garrapatas, sobre todo en la zona perineal, en la zona del ano, en la zona de los genitales. Sí. Encuentras zonas con una gran acumulación y con heridas y con luego abres al animal y en la zona de los ganglios linfáticos de esa zona ves que los ganglios linfáticos están aumentados de tamaño como una consecuencia, una respuesta local a esta gran concentración de garrapatas. Pero sí que es cierto que la condición corporal del animal pues no está afectada. Es que el animal, por lo demás, es un animal que aparentemente está sano, está bien de carnes, no muestra otra afección asociada a esta masiva presencia de garrapatas. ¿Y la carne se puede consumir? Pues vamos a ver, en el caso de animales muy parasitados por garrapatas, en principio no hay ningún problema. Pero pasa una cosa curiosa con el tema de Yaloma, pasa una cosa curiosa que es muy preocupante. Te he comentado que cuando una garrapata infectada pica a un animal, el virus se aprovecha de las células del animal para replicarse. Sí, para reproducir, para multiplicarse, porque se enganchan otras garrapatas y ya se quedan infectadas. Y otras garrapatas se van a enganchar y se van a infectar. Bueno, pues durante esa fase de viremia que llamamos, viremia no es más que viremia significa virus en sangre, ¿vale? Una cosa que también nos tiene que hacer preocuparnos es que si tú manipulas ese animal, podrías infectarte. Todos hemos abierto animales recién muertos, que están calientes, que vemos que salen vapores del interior del cuerpo, sobre todo si hay una diferencia de temperatura importante entre el animal y el exterior. Se generan aerosoles, se generan vapores. Bueno, pues en un animal, en un jabalí, por ejemplo, que esté en esta fase virémica, que esté en esta fase en la cual el virus está en sangre, esos vapores son suficientes para infectar a una persona que lo esté manipulando. ¿Oliéndolo o tocándolo?
Simplemente respirando. Respirándolo. Sí. Fíjate, fíjate. Sí, salpicaduras, por supuesto, si vas al campo vas a tener pequeñas heridas en las manos, a través de heridas en las manos también. Es decir, estamos ante un virus que tiene una enorme capacidad de transmitirse. ¿Vale? Sí, fíjate que no solamente la garrapata. Fíjate que muchas veces Sí. nos dicen, no, pues cuando vais de montería o vais de rececho, llevar unos guantes desechables bueno, pues los que os utilicen los veterinarios en cada salida vuestra que hacéis, que de pues cualquier operación o cualquier cosa que hagáis, os ponéis guantes. Dice, no es conveniente, a mí me lo han hecho varios veterinarios, es conveniente llevarlo encima. Dice, pues porque si tenéis que abrir un animal para sacar la carne, es mejor hacerlo con unos guantes que hacerlo con las manos al descubierto. Y es verdad que nosotros no le damos mayor importancia porque piensas, luego te lavas y ya está, pero claro, escuchándote ahora lo que nos está diciendo, yo creo que es muy conveniente, la verdad. Sí, hay que pensar que un par de guantes es algo que no ocupa nada, no pesa nada, no cuesta nada. Y por mucho que luego te laves, que por supuesto es fundamental, hay toda una serie, no ya este virus, sino toda una serie de bacterias, bacterias incluso normales. Hay veces que cuando un animal se dispara en la zona abdominal, está empanzado, todo se contamina con excrementos, pues no deja de ser una manipulación de un entorno sucio. Y siempre va a ser mejor pues llevar un par de guantes para poder realizarlo. Entonces, cuando vais tan cargados, pues no llevar un par de guantes o un par de pares no cuesta nada y no va a ninguna parte. Entonces, yo siempre voy a recomendar, por supuesto, y además, si sales al campo, al final las manos nunca están completamente curadas, siempre hay alguna pequeña heridita, siempre hay alguna pequeña cosa, que son al final puertas de entrada para virus o bacterias. Vale, bueno, pues fenomenal la recomendación. Y bueno, nos hemos quedado en el multiplicador del virus, que es el animal, que no, en principio no le afecta, pero sí las garrapatas que están enganchadas a él. Y ahí viene el problema, cuando se engancha... Ahí viene el gran problema cuando una de estas garrapatas que estaban allí y que ha picado al animal durante esta fase de multiplicación del virus, pues se convierte en un transportador de virus, pica a una persona. Efectivamente. Y entonces va a generar la enfermedad. Que en los humanos sí que se genera y además con síntomas que pueden derivar incluso en la muerte, que ha habido varios casos. El año pasado, bueno, yo contigo estoy en contacto y me los has contado, pero vamos, yo el año pasado recuerdo 2 por lo menos. Sí, el año pasado fue especialmente preocupante precisamente porque hubo 2 muertos en España como consecuencia de Crimea-Congo. En España... tenemos los primeros casos en humanos, aparecen en torno a 2013, ¿vale? Y desde entonces aquí, la verdad es que no ha habido muchísimos casos, ha habido solamente 12 casos, bueno, que ya empiezan a ser, y de estos 12 casos tenemos que hablar de 4 fallecimientos. Fíjate, tenemos que pensar que este es un virus que no se anda con chiquitas. No. Un tercio de los afectados han fallecido. Que las infecciones se han producido por picadura de garrapata e incluso una enfermera se contagió por estar en contacto con un paciente que tenía. Eso es lo que te iba a comentar. O sea, ¿se transmite de un humano a otro humano? Pues sí, a través de fluidos. Lo que te comentaba, es un virus con una enorme capacidad de transmisión. Su vía principal de transmisión va a ser la picadura de una garrapata. Una garrapata que pica a un animal se infecta y pica a una persona y se lo transmite. Pero estamos comentando antes que la manipulación de un animal en esa fase de multiplicación de virus también te puede transmitir la enfermedad. Pues una persona que esté en una fase virémica, una persona que está sufriendo la enfermedad, que está multiplicando el virus, puede transmitir el virus a otras personas por tos, por salir, sí, un estornudo, una saliva que salga mínima, aunque sea un esas microgotas de saliva en aspersión en un estornudo son suficientes para transmitir la enfermedad en este momento de viremia. ¿Vale? Entonces estamos hablando de un virus con una enorme capacidad de transmisión. Que lo primero que pensarán tus oyentes es, si es un virus con esta enorme capacidad de transmisión, ¿por qué en estos 9 años, desde 2013, solamente ha habido 12 infectados? ¿Vale? Porque, bueno, al final no son tantos. Y lo que se está empezando a pensar es que tenemos diferentes cepas del virus, ¿vale? Diferentes variantes del virus. Comentábamos antes que cuando hablamos de las aves migratorias hay 3 rutas principales de migración, la ruta de península ibérica, península itálica y la zona de Israel y hacia Turquía. Pues lo que estamos viendo es que en Turquía hay unos 2.000 contagios al año.
Fíjate. ¿vale? Entonces, la cosa es mucho más seria. Y claro, piensas en Turquía y piensas que al otro lado del Mar Negro tienes la península de Crimea que da parte del nombre al virus. Efectivamente. Así que lo que se está viendo es que hay diferentes variantes y parece ser que tenemos las mejores, ¿vale? Parece que no está del todo claro, pero parece ser que tenemos pues las más benignas. No obstante, eso es tan sencillo como que el virus mute o como que alguna de estas variantes más orientales pues aparezcan por aves que se mueven de un sitio a otro, que nos aparezcan en nuestras tierras. Y entonces se líe parda, por así decirlo. Y los primeros síntomas tienen que ver algo como es hemorrágica, como has dicho, Crimea hemorrágica, tiene que ver algo con esas hemorragias no externas, pero sí a nivel localizado. Pues mira, lo primero que vamos a tener son los síntomas muy generales, ¿vale? Vamos a tener los típicos síntomas inespecíficos, como pueden ser fiebre, dolores musculares, mareos, dolor de cabeza, lumbalgias, ¿vale? Así que es todo como muy, muy inespecífico. Después se puede evolucionar hacia otros síntomas inespecíficos, como puede ser dolor abdominal, diarreas, vómitos. Así que, bueno, el cuadro al principio no es nada específico. Después, hombre, si te ha picado una garrapata... sí, claro, el gran problema es que no te hayas dado cuenta. Claro. ¿Vale? Pero sí que es cierto que si te ha picado una garrapata, tú te has dado cuenta que te ha picado una garrapata y empiezas con fiebre, dolor y te la has muscular, quitado, mareos, ¿no? Aunque vómitos, te la hayas quitado ya. Sí, aunque te la hayas quitado ya. Si empiezas a ver esos síntomas, o sea, hay que ir Al hospital. a un centro médico, al hospital, a un centro de salud, porque tienes una causa predisponente, como es la picadura de la garrapata, y tienes una serie de síntomas, que al principio ya te digo que son generales. Y que no son ninguna Luego, tontería, que más vale prevenir. Por supuesto. Y además, lo que se está viendo es que estos síntomas, que al principio son generales, estos síntomas inespecíficos de dolor de cabeza, de dolor muscular, de fiebre, evolucionan rápido en 2-4 días hacia una debilidad muy marcada, empiezan ya esas hemorragias en las mucosas, empieza un aumento del tamaño de los ganglios linfáticos y empieza ya a verse lo que al final acaba con el paciente, que hay veces que se evoluciona hacia un problema renal, ¿vale? Lo que acaba matando a las personas es un fallo renal por la evolución propia de la enfermedad. Básicamente, lo que tiene que tener en cuenta pues toda la gente que salga al campo es que una picadura de garrapata, y además de estas garrapatas en concreto, que vaya seguido por una sensación de fiebre, de dolor muscular, de dolor de cabeza, pues hay que acudir a un centro sanitario porque puede evolucionar a algo más serio. Uh-huh. Si quieres alguna recomendación para salir al campo, yo siempre digo, aunque sea verano, vayas al campo, nada de pantalones cortos, lógicamente, como ves a muchos senderistas que van por todos lados. Bueno, si vas, te pones tus pantalones largos y yo siempre me pongo los calcetines por encima de los pantalones. Mira, eso es fundamental. O sea, la primera recomendación que tienes que hacer es vístete adecuadamente para salir al campo. Vamos a tener recomendaciones para salir al campo y recomendaciones para volver del campo. Eso es. Entonces, recomendaciones para salir al campo. Pantalón largo, ¿vale? Muy importante. Yo cuando salgo a muestrear, pero no ya por las garrapatas, que también, sino porque pues en mi zona hay como en toda España, que somos un clima mediterráneo, aliagas, hay un montón pinchos de plantas, efectivamente, que están deseando que pases por ahí para dejarte las penas hechas un Cristo. Entonces, unas polainas, por ejemplo, pueden ser una idea muy buena. Unas polainas para si no, tienes la opción de ponerte el calcetín por fuera de la pernera del pantalón, pero si no, tienes la opción de ponerte directamente las polainas, que estoy de acuerdo que van a dar calor, pero te van a salvar de una buena cantidad de pinchazos, arañazos y demás. Luego tienes polainas de todos los tipos, de todos los colores, e incluso ya hay polainas específicas para repeler garrapatas. Ojo, hay algunas marcas de ropa de montaña, que invito a los oyentes que las busquen, que llevan tejidos ya impregnados para repeler las garrapatas. Hay marcas de ropa de caza que también ya incluyen textiles con repelentes de garrapatas, antigarrapatas. Correcto. Y calcetines, pantalones y calcetines. Esas son ideas ya a considerar, porque las cosas se están empezando a poner serias con las garrapatas. Entonces, lo que
esa necesidad ha generado que ciertas marcas, tanto de ropa de montaña como de caza, sí. como de ropa de caza, hayan apostado por estas tecnologías, y es algo muy interesante. Entonces, hay que salir vestido adecuadamente, y estoy hablando específicamente de pantalón largo mínimo, y a ser posible polainas o incluso estos tejidos con repelente de garrapatas. Y luego la otra cosa importante que hay que hacer es chequearse muy bien cuando llegues a casa. Cuando llegues a casa, te desvistes, te pones delante de un espejo y buscas a ver si descubres una nueva peca que no recordabas tener. La mayor parte de estas garrapatas necesitan un tiempo para engancharse, y a pesar de estar enganchadas, necesitan un tiempo para transmitir la enfermedad, ¿vale? No es algo inmediato. Necesitan unas horas de estar enganchadas para transmitir la enfermedad. Sí, que no es decir que se te enganchen y que ya te piquen. O sea, que te transmiten la enfermedad. Correcto. Hay que pensar primero que, afortunadamente, no todas las garrapatas van a transmitir la enfermedad, no todas las garrapatas están infectadas. Así que las posibilidades de que te pique una garrapata que esté infectada son bajas, ¿vale? Bien sea de esta enfermedad de Crimea-Congo, o bien sea enfermedad de Lyme, que es otra enfermedad transmitida por garrapata, o fiebre botonosa del Mediterráneo. Hay un montón de enfermedades transmitidas por garrapatas, o Ehrlichia o Rickettsia, que no son las de nuestros perros. Es decir, que las posibilidades de que te pique una garrapata infectada, ya per se, son bajas. Son bajas, pero es que además tiene que pasarse unas cuantas horas enganchada para que se produzca la transmisión de una carga de virus o de bacterias suficiente como para generar la enfermedad, ¿vale? Entonces, lo más importante es: llegas a casa después de una jornada de campo y te desvistes, te pones delante de un espejo y te chequeas bien para comprobar que no haya ninguna garrapata enganchada. Yo, ¿sabes lo que intento hacer? Siempre cuando voy con alguien, mirarme antes de entrar en el coche, porque muchas veces en el coche luego te encuentras, porque las tienes en la ropa y se quedan deambulando por el coche muchas veces. Efectivamente. A mí me ha llegado a pasar incluso de encontrármelas en coches que no han ido al campo. Entonces, eso es. Bueno, pues yo he sido quien las ha traído. Eso es, ¿vale? Eso es. Y ya la tercera pata del banco es: la primera era vístete adecuadamente para salir al campo. La segunda pata del banco es: chequéate cuando llegues a casa. Y la tercera es: ¿qué hacer cuando tengo una garrapata enganchada? Eso es. ¿Cómo actuar en caso de tener una garrapata enganchada? Efectivamente, hay mucha leyenda urbana sobre aplicar aceite, gasolina, pasta dentífrica, gasolina, para que si se suelten. Son todas muy, muy malas ideas, ¿vale? A una garrapata no hay que puñetearla en ese sentido, porque lo que estamos haciendo es que la garrapata respira a través de dos poros que tiene al final de la última pata, al final de la inserción de la última pata. Entonces, si la garrapata es capaz de sobrevivir mucho tiempo haciendo apnea, por así decirlo, pero antes de soltarse, pues va a vomitarnos, por así decirlo, su contenido. Y además, mientras se quiere soltar y no soltar, va a pasar un tiempo, ¿vale? Así que no es recomendable utilizar ningún tipo de ungüento, ni vaselina, ni aceite, ni gasolina para tratar que se suelte, sino que lo que hay que hacer es tomar una medida activa. Hay que quitarla. ¿Cómo se quita una garrapata? Pues muy importante: no hay que cogerla por el cuerpo ni chafarla, porque no estaríamos inoculando garrapata, te estás inyectando garrapata. Lo que hay que hacer es, con unas pinzas finas, coger de la zona donde se engancha. La garrapata, todos sabemos que tiene un cuerpo, que tiene unas patas y que tiene unas piezas bucales que son las que introduce dentro del cuerpo del hospedador. Entonces, lo que tienes que hacer es, con tranquilidad, levantas la garrapata para ver exactamente por dónde está enganchada. Nada de cogerla a bulto por el cuerpo, sino la levantas, buscas el lugar donde está enganchada específicamente, y con unas pinzas, creo que hay unas pinzas que se llaman pinzas de relojero, que se pueden encontrar en la mayor parte de las droguerías, corseterías y demás. Son unas pinzas muy finas que tampoco cuesta nada llevarlas en el morral. Al final vamos a llenar el morral de un montón de cosas. Bueno, al final, oye, yo en el morral llevo Urbasón, llevo un kit, pues acaso me hago algún corte, el perro y bueno, y lo que estamos comentando, y aparte repelente. Yo el Relec, vamos, me le echo antes de salir al campo, ahora en primavera, hasta que no empieza el otoño. Tanto vaya a cazar como voy a hacer cualquier gestión, me echo Relec por la mañana y me aguanta 8 o 9 horas perfectamente, y se nota mucho con los mosquitos y las garrapatas, ¿eh?
no es por hacer publicidad, pero el Relé, que es una buena opción, el Goibi Extreme también es una buena opción, o cualquier insecticida o repelente, mejor dicho, que lleve DEET. El DEET es la dietilmetatoulamida, que es un gran repelente. Eso sí, es muy agresivo con la ropa, entonces hay que tener cuidado. Pero cualquier repelente que lleve DEET, DEET, suele ser una buena opción a la hora de conseguir repeler tanto insectos como mosquitos, moscas, tábanos o pulgas, como también arácnidos, como es el caso de las garrapatas, que eso no dejan de ser un arácnido. Entonces, lo que os decía... De las pinzas. Se levanta la garrapata con tranquilidad, se ve por dónde está enganchada específicamente, se coge por la cabeza, por las piezas bucales y se estira y se saca. Y luego lo que hay que hacer después es vigilar un poco la zona, pues para ver que no haya un enrojecimiento, para ver que no haya una zona de inflamación asociada al punto de picadura. Un poquito de alcohol en la zona una vez que te lo has quitado no vendrá mal tampoco, ¿no? Mejor evitar el alcohol y ¿Sí? mejor utilizar otro tipo de desinfectantes, como pueden ser el betadine, como puede ser la clorexidina, ¿vale? Que van a ser mejores que el alcohol en ese caso para desinfectar la herida. Fenomenal. Pues mira, yo siempre he utilizado, incluso para cuando me ha picado algún araño, me ha picado alguna cosa, me he echado un poquito de alcohol y pensaba que esa era una buena solución, pero bueno, teniendo betadine... Ya te digo que por lo general el alcohol tiene tendencia a fijar, entonces mejor el betadine, por ejemplo, que además los hay en presentaciones en gel. Sí. Ya no hace falta que sea líquido, entonces como si es un tubo como si fuese pasta de dientes, es muy cómodo para aplicar en el campo. Sí. Entonces puede ser una alternativa muy interesante. Fenomenal. Hoy vamos terminando ya. El tema en los perros, no lo hemos comentado, pero importantísima la desparasitación y ahora, pues como hemos dicho, cada vez con tiempos más alargados y más prolongados, con temperaturas suaves en las que las garrapatas campan a sus anchas, cada vez se va alargando más ese tiempo en el que tenemos que mirar muy mucho la desparasitación externa de los perros, ¿verdad? Efectivamente, lo has explicado perfectamente. Cada vez, por efecto del cambio climático, tenemos más garrapatas, pero también más mosquitos, más moscas, más flebotomos, por ejemplo, transmisores de Leishmania. Entonces nos tenemos que preocupar mucho por la salud de nuestros perros. Hay que hablar de collares repelentes, por ejemplo, que funcionan bastante bien y que aguantan bastantes meses. Podemos hablar de pipetas, la típica pipeta que suele durar en torno a un mes, que es de aplicación externa, o las últimas en llegar, que han sido las pastillas que tienen un efecto de desparasitación tanto interna como externa, que no son baratas, pero son terriblemente eficaces. Entonces, al final se están ganando el mercado porque es muy cómodo dar una pastilla a tu perro y saber que estás desparasitando tanto por fuera como por dentro y evitando futuras picaduras. Yo son las que utilizo y es verdad que son caras, pero realmente el collar me ha funcionado siempre muy bien. El problema es que cuando tienes varios perros, pues juegan entre ellos, se lo muerden, se rompe y termina siendo una opción no viable. El tema de las pipetas sí, pero yo ya empecé a compaginarlo con la pastilla y la verdad es que va fenomenal. Y lo único malo que tiene es que, claro, la garrapata está en el animal, pero no se engancha. A lo mejor tú te das un paseo y cuando llegas a casa o se mete en el coche, le ves que se mete una garrapata por un lado o que se mete otra por otro lado. No se llegan a enganchar, pero se sueltan. Se sueltan, pero muchas veces esas garrapatas ya van semi-intoxicadas, por eso se sueltan, que están medio cortadas, entonces acabarán muriendo. No son demasiado problemáticas en ese aspecto. Bueno, lo que os decía, conviene chequear a los perros y no solamente, me acuerdo que preparando alguna vez alguna charla para mis alumnos he encontrado fotos de garrapatas incluso dentro de la encía de los perros, que las garrapatas son parásitos externos, pero son muy hábiles y te las llegas a encontrar pues eso, metidas entre el diente y la encía, ahí te las llegas a encontrar. ¡Qué bárbaro! Qué bárbaro. Sí, pues además es un sitio en el que no te puedes imaginar que vaya a estar una garrapata y que ahí sí que puede provocar, porque bueno, si tú al final tienes los perros que todos los días están contigo en casa, que les ves o en el jardín de casa, les tocas y tal, y enseguida se lo notas, pero ahí dentro de la boca, a no ser que le mires específicamente, es imposible verlo. Sí, a no ser que empiece a hincharse, si es una hembra, empieza a hincharse mucho, no te vas a dar cuenta. Sí.
Y lo que te quería comentar, y vamos, es una recomendación mía, es también, por ejemplo, el tema del transporte de los animales. Ahora, te vas de rececho, cazas un corzo, cazas un jabalí de espera por la noche, le cargas en el coche, tiene garrapatas al 100%. El animal, en cuanto se muere, las garrapatas se sueltan. Esas garrapatas se van a quedar en el coche. O sea, hay que tener muchísimo cuidado con esas actuaciones. Claro, tú piensas que el animal muere, empieza a enfriarse, las garrapatas abandonan el barco y en ese momento lo más atractivo que hay en el coche eres tú, que es el que sigue caliente, el que sigue emitiendo dióxido de carbono, porque al final las garrapatas se guían por detectar el dióxido de carbono que todos producimos con nuestra respiración. Entonces, al final, pues lo que pasa es que te conviertes tú en parte del menú, en el segundo plato, ¿no? Así que muy importante también, pues para evitar salpicaduras, para evitar manchar el coche, porque al final se transportan las piezas en el coche, que no deja de ser un entorno difícil de limpiar. Muy importante el transporte de las piezas en bolsas estancas. Sí. Hay ahora mismo un montón de bolsas que ya evitan salpicaduras, que evitan chorreos de sangre y que evidentemente van a evitar que salgan las garrapatas y campen a sus anchas por el coche. Eso o limpiar el animal en el campo y meter las piezas de carne directamente en esas bolsas que estás comentando tú. Sí, pero muchas veces por cuestiones de tiempo, por cuestiones de incomodidad, de condiciones climatológicas, pues no es cómodo o directamente no se puede. Entonces, muy importante el tema de las bolsas estancas, porque ya te digo, porque una salida, un chorreo de estos fluidos en el coche son muy difíciles de limpiar y al final hay que pensar que el coche particular se comparte con otras actividades, se comparte con la familia, se comparte con equipaje, se comparte con otras cosas y que al final tiene que ser un entorno lo más limpio posible. Si estamos obligados porque no tenemos otra opción, a transportar las piezas dentro del coche, que sea de la forma más limpia posible con este tipo de bolsas más higiénica, en el mercado. Sí. Bueno, Víctor, pues oye, de verdad que muchísimas gracias por esta clase magistral que nos has dado sobre todo ese viaje de las y de la garrapata en especial de Crimea Congo, con la que hemos estado más centrado. Gracias por esos consejos y sobre todo gracias por todos estos estudios que al final, bueno, pues nos beneficiamos todos y de los cuales todos aprendemos y que nos viene bien porque, vamos, hay muchísimos aspectos que desconocemos y que estoy seguro de que desde hoy alguno va a poner en práctica alguna de las cosas tanto de seguridad que hemos hablado como de prevención. Pues te agradezco mucho la oportunidad de hablar contigo y de transmitir estas ideas a los oyentes. También pues recordar y tranquilizar también a la audiencia de que estas enfermedades estaban ayer, están hoy y estarán mañana y tampoco pasa nada. Lo que hay que hacer es pues hacer las cosas mejor, pues manipular a los animales de una forma más higiénica, llevando estos guantes en el morral o llevando estas pinzas en el morral o manipulando la carne de una forma un poquito más limpia. Entonces, simplemente mejorando un poco la forma en la que tratamos a los animales una vez abatidos, pues nos vamos a evitar un buen número de disgustos. Y también agradecer al colectivo de cazadores, sin los cuales pues yo no podría hacer mis estudios, porque al final quien consigue los animales, quien necesita muestras, pues son los cazadores. Y esta sinergia que se produce entre cazadores que colaboran y yo que puedo sacar información de estas muestras y transmitir lo que vamos aprendiendo a través de canales como el tuyo, pues al final todo el mundo gana y todo el mundo sale beneficiado. Pues nada, esto es un trabajo en equipo y yo siempre lo he dicho, la ciencia va primero y nosotros no es que nos quede más remedio, es que es más que necesario nuestra colaboración y el trabajar juntos, ya no solamente por esto, pues sino por el futuro de todas las especies. Así es. Víctor, muchísimas gracias y ya sabes dónde está tu casa. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Javier. Muchísimas gracias. El morral del cazador. Bueno, morraleros, pues hasta aquí llega el morral 322. Espero que haya sido de vuestro agrado. En primer lugar, ha estado Jorge con ese pronóstico del tiempo para el mes de mayo y los próximos días, que parece ser que viene algún cambio. A ver si es verdad, por favor. Nos escuchan los que están arriba y abren las compuertas de las nubes y por fin cae agua.
A continuación ha estado Hans, de la mano de Borja Castrillo, que nos ha traído esas 3 ofertas, tanto de caza mayor como de caza menor, esa jornadas de caza de tórtola en Marruecos, ese jabalí de medalla en la zona de Valencia, y en espera, en la modalidad de espera, y luego pues esas jornadas de caza menor de perdices en Toledo, que para el que quiere ir preparando la próxima temporada pues ya lo tiene ahí. Y para finalizar pues la magnífica tertulia que acabamos de tener con Víctor, y como protagonista las garrapatas. Supongo que alguno os habrá estado picando el cuerpo durante toda la tertulia, pero es que es así, o sea, es un tema que hay que tratar, que hay que estar informados, que hay que saber cómo actúan, cómo se multiplican, cómo se alojan, cómo transmiten las enfermedades, cómo los síntomas, cómo prevenir, cómo actuar, y bueno, pues en definitiva los motivos por los cuales cada vez hay más garrapatas cada año. Espero que haya sido de vuestro agrado, que hayáis disfrutado del morral de esta semana. Nos escuchamos dentro de 7 días. Hasta entonces, mucho cuidado con los desplazamientos, mucho cuidado con las armas, y ya sabéis que la caza bien entendida no es muerte, sino vida. Viva la caza, y naranja es caza.